Hay mujeres que pasan 12 años casadas con alguien y un día se sientan frente a un papel y no pueden escribir ni una sola razón para quedarse. No porque no hayan amado, sino porque amaron tanto, y durante tanto tiempo, que cuando el amor se fue no quedó nada de ellas. Esta es la historia de Isabel, una mujer que el día de su boda fue la más feliz del mundo, y que 12 años después firmó su divorcio temblando de alivio. Quédate, porque esta historia va a remover algo muy profundo. Era el 14 de abril cuando Isabel Montoya se convirtió en la señora Herrera. Tenía 27 años. Un vestido blanco que había elegido con su madre después de probarse 16. Flores en el pelo. Una sonrisa que en las fotografías de ese día parece completamente genuina porque lo era. En ese momento, Isabel era genuinamente feliz. La iglesia estaba llena. 120 personas que los querían, que habían viajado desde distintas ciudades, que lloraron durante la ceremonia porque había algo en esa pareja que se sentía sólido y real y duradero. El novio se llamaba Germán. Tenía 32 años, era arquitecto, hijo único de una familia de buena posición económica. Era el tipo de hombre que en una reunión social concentra la atención sin pedirla, que habla con la seguridad de quien nunca ha necesitado que le crean, simplemente da por sentado que le creerán, que cuando entraba a un lugar, algo en el aire de ese lugar cambiaba. Isabel lo había conocido 3 años antes en casa de unos amigos en común. Lo primero que le llamó la atención no fue su físico sino su inteligencia. Hablaba de arquitectura, de ciudades, de cómo los espacios donde vivimos moldean quienes somos, con una pasión que era imposible no encontrar magnética. Esa noche hablaron durante 4 horas seguidas. Y cuando Isabel llegó a su casa, pensó que acababa de conocer al hombre más interesante de su vida. No estaba equivocada en eso. Germán era interesante. Era brillante. Era encantador de una manera que no parecía calculada aunque lo fuera. Lo que Isabel no sabía, lo que no podía saber en ese momento, era que detrás de toda esa brillantez había un vacío enorme que necesitaba llenarse constantemente con la admiración de los demás, y que ella, sin saberlo, acababa de convertirse en la persona elegida para llenarlo. Hubo años buenos. Esto es importante decirlo porque en las historias de abuso siempre hay personas que preguntan por qué alguien se queda, y la respuesta más honesta es esta: porque no siempre fue así. Los primeros 3 años de matrimonio fueron, en su mayor parte, genuinamente buenos. Germán era un marido presente. Llegaba a casa con ganas de hablar sobre su día, preguntaba por el de ella. Tenían conversaciones largas sobre el futuro, sobre dónde querían vivir, cuántos hijos querían tener, cómo imaginaban su vida a los 50. Isabel trabajaba como profesora de literatura en un colegio secundario, un trabajo que amaba con la clase de amor tranquilo y constante que se tiene por las cosas que te definen. Germán la respetaba en eso, o al menos eso parecía. Asistía a eventos del colegio cuando ella lo invitaba, hablaba bien de su trabajo frente a los demás. Nunca la hizo sentir que lo que hacía era menos importante que lo que hacía él. Tuvieron su primera hija, Valentina, al 2.º año de casados. Y después a Martín, 2 años más tarde. Con los hijos llegó más cansancio, más tensión, menos tiempo para todo. Eso era normal. Isabel lo asumía como normal. Las parejas con hijos pequeños atraviesan periodos difíciles. Ella lo sabía, lo había visto en sus padres, en sus amigas. Así que cuando Germán empezó a estar más irritable, más distante, más cerrado, Isabel lo interpretó como el peso del trabajo y la paternidad. Lo esperó. Esperó que pasara. No pasó. El cambio fue tan gradual que no tuvo un momento de inicio.
No hubo una pelea grande que marcara el antes y el después. No hubo un día específico donde Isabel pudiera decir, aquí fue cuando todo cambió. El cambio fue más parecido a cómo cambia el clima en algunas ciudades. Sin que te des cuenta, sin un momento exacto, hasta que un día miras por la ventana y el paisaje ya no es el mismo. Germán empezó a tener opiniones sobre todo lo que Isabel hacía. No de manera agresiva. Nunca de manera agresiva. Eso es fundamental entenderlo para comprender cómo funciona este tipo de abuso. Era más sutil. Era el comentario al pasar sobre cómo había cocinado algo, sobre el tono que había usado con los niños, sobre una decisión que había tomado sola sin consultarle. Comentarios que solos parecían insignificantes pero que juntos, acumulados durante meses y luego años, construían algo muy claro. La idea de que Isabel hacía las cosas mal, que su criterio no era del todo confiable, que necesitaba la corrección constante de alguien con mejor juicio. Lo más sofisticado de todo esto es que Germán nunca lo presentaba como crítica. Lo presentaba como ayuda. Era el marido que se preocupaba, que quería lo mejor para su familia, que simplemente tenía estándares altos porque amaba a los suyos. Y durante un tiempo, demasiado tiempo, Isabel lo creyó. Empezó a consultarlo para cosas que antes decidía sola, que servir en una cena con amigos, como hablar con el director del colegio sobre algo de Valentina, que decirle a su hermana cuando llamaba con un problema. Cada decisión, por pequeña que fuera, pasaba primero por el filtro de lo que Germán pensaría. Y cuando no lo hacía, cuando actuaba por su cuenta, siempre había una consecuencia. No un grito, no una pelea abierta, sino algo peor, el silencio frío. La mirada de decepción. La distancia que podía durar días y que Isabel no soportaba porque en ese matrimonio, la distancia de Germán se sentía como el castigo más severo que existía. Hay algo que hace al abuso dentro del matrimonio especialmente difícil de reconocer y de explicar. Y es que la persona que te hace daño en privado con frecuencia es completamente diferente en público. Germán Herrera era, para el mundo exterior, un marido ejemplar. En reuniones familiares ponía la mano en la espalda de Isabel con un gesto que todos interpretaban como cariño. En cenas con amigos la miraba con una sonrisa que a los de afuera les parecía amor. En eventos del colegio de los niños era el padre atento, el esposo orgulloso, el hombre que parecía tener todo bajo control de una manera que otros hombres miraban con algo parecido a la envidia. Las amigas de Isabel le decían que tenía suerte. Su suegra le decía que Germán era el hijo más bueno del mundo. Sus propios padres, que lo habían adoptado casi como un hijo desde el principio, nunca vieron nada que les preocupara. Y eso creaba en Isabel una confusión que con los años se convirtió en una trampa de la que era casi imposible salir. Si todo el mundo lo veía de una manera y ella lo vivía de otra, ¿cuál de las dos versiones era la verdadera? ¿No era posible que el problema fuera ella? ¿Su sensibilidad? ¿Su tendencia, que Germán mencionaba con frecuencia, a dramatizar las cosas? Esa pregunta, ¿seré yo?, es el centro del gaslighting. El punto exacto donde la víctima empieza a ser su propio carcelero. Valentina tenía 8 años y Martín 6 cuando Isabel empezó a notar algo que le heló la sangre de una manera diferente a todo lo anterior. Sus hijos estaban aprendiendo. Valentina había empezado a tener la costumbre de mirar a su padre antes de responder cualquier pregunta, como si necesitara confirmar que la respuesta era correcta antes de darla. Era un gesto pequeño, casi imperceptible, pero Isabel lo veía porque era maestra y sabía leer los cuerpos de los niños mejor que la mayoría. Y Martín, que tenía el temperamento sensible y curioso de su madre, había empezado a ponerse tenso cada vez que escuchaba la llave en la puerta principal. Un niño de 6 años que tensaba los hombros cuando su padre llegaba a casa. Eso fue lo que rompió algo en Isabel de una manera definitiva, porque hasta ese momento había encontrado razones. Siempre hay razones cuando uno no quiere ver, para explicar lo que vivía. El estrés del trabajo de Germán. Las presiones económicas. La dificultad de criar hijos. La complejidad normal de cualquier matrimonio largo. Pero sus hijos no tenían esas razones. Sus hijos simplemente reaccionaban a lo que sentían.
y lo que sentían era suficientemente claro como para que sus cuerpos lo mostraran sin que nadie se los enseñara. Isabel empezó a observar con una atención diferente. No a Germán esta vez, sino a sus hijos en presencia de Germán. Y lo que vio durante las semanas siguientes le confirmó lo que una parte de ella había sabido durante años pero había elegido no mirar, que lo que había en esa casa no era simplemente una dinámica matrimonial difícil. Era un ambiente donde las personas más pequeñas y más vulnerables ya habían aprendido a hacerse invisibles para sobrevivir. Isabel llevaba 10 años casada cuando hizo algo que nunca antes había hecho. Le contó la verdad a alguien. No toda la verdad, eso le llevaría más tiempo. Sino una parte. Una pieza pequeña pero real de lo que pasaba detrás de la puerta de su casa. Se la contó a su hermana Elena, una noche en que Germán había viajado por trabajo y las dos se quedaron hablando en la cocina hasta tarde, con los niños dormidos y una botella de vino a media sobre la mesa. No lo planificó. Simplemente salió. Una historia concreta. Un momento específico de los últimos meses, contado con la voz de alguien que ha cargado algo solo durante demasiado tiempo. Elena la escuchó sin interrumpir. Y cuando Isabel terminó, lo primero que dijo no fue lo que Isabel esperaba escuchar. No dijo que era exagerada. No dijo que todos los matrimonios tienen sus problemas. No dijo que Germán en el fondo era buena persona. Dijo, Isa, ¿cuánto tiempo llevas sintiéndote así? Y esa pregunta, tan simple, tan directa, hizo que Isabel se quebrara de una manera que no se había permitido en años. Porque nadie le había preguntado eso antes. Nadie le había preguntado cómo estaba ella, no el matrimonio, no Germán, no los niños. Ella. Lloró durante mucho tiempo esa noche. Y cuando terminó de llorar, Elena le dijo algo que Isabel repetiría mentalmente durante los meses siguientes como si fuera un ancla, que lo que describía no era un matrimonio difícil. Era una prisión con las paredes pintadas de normalidad. Después de esa noche con Elena, Isabel tomó una decisión que en ese momento le pareció la correcta, propuso terapia de pareja. No porque creyera que el matrimonio tenía solución, algo en ella ya lo sabía, aunque todavía no se lo dijera en voz alta, sino porque necesitaba intentarlo. Por sus hijos. Por su propia conciencia. Por poder decirse a sí misma que había hecho todo lo posible antes de tomar la decisión más difícil de su vida. Germán aceptó. Y eso, en el momento, le pareció a Isabel una señal de esperanza. Fue a 3 sesiones. En la primera se mostró abierto, reflexivo. El hombre capaz de autocrítica que Isabel había visto en los primeros años. La terapeuta, una mujer con décadas de experiencia en vínculos de pareja, lo escuchó con atención. En la segunda sesión, algo cambió sutilmente. Germán empezó a usar el espacio terapéutico de la misma manera que usaba cualquier otro espacio, para construir su versión de los hechos. Para presentar los problemas del matrimonio como síntomas de la ansiedad de Isabel, de su dificultad para comunicarse, de su tendencia a interpretar mal las situaciones. La terapeuta era demasiado experimentada para no verlo. En un momento de esa segunda sesión, le hizo a Germán una pregunta directa sobre un episodio específico que Isabel había descrito. Y Germán respondió con una fluidez y una reinterpretación de los hechos tan perfecta que si Isabel no hubiera vivido ese episodio, le habría creído. Después de la tercera sesión, Germán le dijo a Isabel que la terapia no estaba funcionando, que la terapeuta tenía un sesgo, que no iban a continuar. Isabel no discutió. Ya no tenía energía para discutir. El punto sin retorno no fue un momento dramático. Fue un domingo por la tarde, ordinario en todos sus detalles, cuando Isabel estaba sentada en el jardín de su casa mirando a sus hijos jugar. Valentina tenía ya 10 años. Martín, 8. Eran niños buenos, inteligentes, con una sensibilidad que Isabel reconocía y amaba. Y mientras los miraba correr en el jardín, tuvo un pensamiento que llegó de golpe y con una claridad que no tenía de dónde discutir, que si seguía en ese matrimonio, en 10 años sus hijos iban a estar en relaciones exactamente iguales. Valentina aprendiendo a callarse para no despertar el mal humor de alguien. Martín tensando los hombros cuando llegara su pareja a casa. Porque los hijos no aprenden de lo que les decimos. Aprenden de lo que ven.
Y lo que veían todos los días era una madre que se hacía pequeña para que otro pudiera sentirse grande. Ese pensamiento se quedó en Isabel con la contundencia de algo que ya no puede ignorarse. Esa noche, cuando los niños se durmieron, Isabel se sentó en la cocina con una libreta en blanco y un bolígrafo. Y durante 2 horas escribió. No un diario, no una carta, sino una lista de cosas que recordaba. Momentos. Conversaciones. Decisiones que no había tomado. Palabras que había callado. Versiones de sí misma que había abandonado una por una sin casi notarlo. Cuando terminó, leyó lo que había escrito de principio a fin. Y supo que no había vuelta atrás. Salir de un matrimonio con un narcisista no es como salir de una relación normal, porque el narcisista, cuando siente que pierde el control, no lo acepta pacíficamente. Despliega todas las herramientas que tiene, y tiene muchas, para recuperarlo. Isabel lo sabía instintivamente aunque no tuviera todavía el vocabulario para nombrarlo. Así que no actuó de manera impulsiva. Actuó con la inteligencia callada de alguien que ha aprendido a sobrevivir en un ambiente hostil. Lo primero que hizo fue buscar información. Noches enteras en su teléfono, cuando Germán dormía, leyendo sobre narcisismo, sobre divorcio, sobre custodia. Entendiendo lo que le esperaba. Preparándose para ello. Lo segundo fue dinero. Durante años las finanzas habían estado completamente en manos de Germán, otra forma de control que Isabel solo reconoció como tal cuando empezó a investigar. Abrió una cuenta bancaria a su nombre. Empezó a guardar dinero. Poco, con una disciplina que requería una concentración enorme para no dejar ninguna huella visible. Lo tercero fue su red. Habló con Elena. Habló con una amiga de la infancia, Pilar, que vivía en otra ciudad y con quien había perdido contacto en los últimos años. Precisamente porque Germán nunca la había visto con buenos ojos. Habló con un abogado de familia que le recomendó Elena, en una reunión que agendó como si fuera una cita médica. Y lo cuarto, lo más importante, fue hablar con sus hijos. No para cargarlos con algo que no debían cargar, sino para decirles, con las palabras más sencillas y más honestas que encontró, que a veces las familias cambian de forma pero que el amor no cambia. Que fueran a pasar por algo difícil pero que ella iba a estar ahí siempre. Valentina la miró con esos ojos que ya eran demasiado serios para tener 10 años, y le preguntó si iban a estar bien. Isabel le dijo que sí. Y por primera vez en mucho tiempo, cuando lo dijo, lo creyó. Cuando Germán entendió que Isabel hablaba en serio, llegó la tormenta. Porque así funciona. Así funciona siempre. El narcisista que pierde el control no se rinde. Se transforma. Y las transformaciones son rápidas y contradictorias y están diseñadas para confundirte, para hacerte dudar, para succionarte de vuelta al lugar donde él tiene el poder. Primero vino el Germán arrepentido. El hombre del principio, el que hablaba con pasión sobre arquitectura y ciudades, el que la había mirado durante 4 horas seguidas esa primera noche, llorando, prometiendo cambiar. Hablando de lo que habían construido juntos, de sus hijos, de los años que no podían simplemente tirarse a la basura. Isabel lo escuchó. Y una parte de ella, la parte que todavía amaba al hombre que ese Germán pretendía ser, quiso creer. Pero otra parte, la que había pasado 2 horas escribiendo en la libreta, la que había visto a Martín tensar los hombros, la que había leído suficiente como para reconocer el patrón, esa parte se mantuvo firme. Luego vino el Germán frío. El que hablaba con su abogado en voz suficientemente alta para que ella escuchara. El que dejaba documentos financieros visibles con números que no cuadraban. El que hablaba con sus padres, los suegros de Isabel, que lo adoraban, y construía una narrativa donde ella era la que destruía la familia. Y luego vino el Germán que usó a los hijos. Eso fue lo más difícil. Cuando empezó a tener conversaciones con Valentina y Martín que eran inapropiadas para su edad, cuando los niños volvían de pasar tiempo con él con preguntas que claramente no habían surgido de ellos sino que alguien les había plantado, Isabel sintió una rabia tan grande y tan limpia que paradójicamente le dio más fuerza que cualquier otra cosa. Porque esa rabia no era por ella. Era por sus hijos. Y una madre con rabia por sus hijos es casi imposible de detener. El proceso legal duró 14 meses. 14 meses de audiencias, de documentos,
de conversaciones a través de abogados porque hablar directamente con Germán había dejado de ser posible. 14 meses de mantener una vida cotidiana, ir a trabajar, llevar a los niños al colegio, cocinar, dormir, mientras por debajo de todo eso corría una corriente de tensión constante. Isabel perdió peso. Tuvo noches de insomnio que se acumularon en semanas. Hubo momentos en que la duda la atacó de madrugada con una intensidad que era casi física. ¿Estoy haciendo lo correcto? ¿No era mejor lo que teníamos? ¿Qué les estoy haciendo a mis hijos? En esos momentos llamaba a Elena. O leía lo que había escrito en la libreta. O simplemente se quedaba quieta y esperaba que amaneciera, porque sabía que con la luz del día la claridad volvía aunque la noche la hubiera borrado. El día que firmó los papeles finales, Isabel estaba sola en el despacho del abogado. Germán había firmado en otra fecha, en otro horario, porque para entonces ni siquiera se toleraban en el mismo espacio. El abogado le dijo que solo necesitaba su firma en 3 lugares. Le señaló las líneas con una pequeña X. Isabel tomó el bolígrafo y firmó, sin llorar, sin dramatismo, con la serenidad extraña de alguien que acaba de terminar algo que ya debería haber terminado hace tiempo. Cuando salió a la calle, el sol estaba en ese ángulo de la tarde que hace que todo brille un poco más de lo normal. Se paró en la vereda un momento. Respiró el aire con una atención que no había tenido para cosas pequeñas en muchos años. Y pensó en sus hijos. Y pensó que lo que acababa de hacer era lo más valiente que había hecho en su vida. Los primeros meses después del divorcio fueron duros de maneras que Isabel no había anticipado del todo. Porque salir de una relación así no significa que termina. Significa que cambia de forma. Seguían siendo padres juntos. Seguía habiendo comunicación obligada, decisiones compartidas sobre los niños, momentos de contacto que eran inevitables. Germán tardó tiempo en aceptar la nueva realidad. Hubo episodios difíciles, situaciones que Isabel tuvo que manejar con una frialdad aprendida, conversaciones que tuvo que documentar porque nunca sabía cuándo podría necesitarlas. Pero con el tiempo, y el tiempo aquí se mide en años, no en semanas, las cosas se asentaron. Los niños, con el apoyo de una psicóloga infantil que Isabel buscó desde el principio, fueron procesando el cambio con una resiliencia que su madre miraba con una mezcla de orgullo y alivio. Valentina, que al principio estuvo más cerrada, fue abriéndose poco a poco. Martín dejó de tensar los hombros cuando llegaba alguien a casa. Ese detalle, los hombros de Martín, fue el primero que Isabel notó como señal de que algo estaba sanando. Ella también fue a terapia. Sola, esta vez. Con una profesional que la ayudó a desenredar lo que parecía un nudo imposible. El amor genuino que había sentido, el daño real que había recibido, la culpa que no le correspondía cargar, y el proceso de recuperar una identidad que había estado enterrada durante más de una década. Fue en una de esas sesiones donde Isabel entendió algo que le cambió la perspectiva de todo lo que había vivido. Que ella no había sido débil. Que quedarse durante 12 años no había sido una falla de carácter sino el resultado de un proceso sistemático y sostenido de erosión de su confianza en sí misma. Que cualquier persona sometida a ese proceso, sin importar cuán fuerte sea, puede terminar en el mismo lugar. Eso no la absolvía de la responsabilidad de sus propias decisiones, pero sí la liberaba de la vergüenza. Y la vergüenza había sido, quizás, la cadena más pesada de todas. Hoy Isabel tiene 42 años. Vive en un apartamento que eligió ella sola, con los colores que le gustan y los muebles que siempre quiso. Trabaja en el mismo colegio de siempre, pero ahora es coordinadora del departamento de literatura. Un cargo que le ofrecieron hace 2 años y que aceptó sin consultar a nadie. Valentina tiene 18 años y el mes que viene entra a la universidad a estudiar psicología. Martín tiene 16 y toca la guitarra con la seriedad de quien sabe que encontró algo que lo define. Isabel los mira crecer con una atención que sabe es un privilegio, y con la tranquilidad de saber que lo que ven en casa ahora es diferente, que los modelos que están absorbiendo son diferentes, que la historia que estaban aprendiendo a repetir fue interrumpida a tiempo. No tiene una nueva pareja. No porque no quiera, quizás algún día, quizás no. Sino porque aprendió a no tener prisa con las cosas importantes, a no llenar el silencio con lo primero que se ofrece.
a elegir desde la calma y no desde el miedo. Hay noches, todavía, después de años, en que el pasado aparece. Un sueño, un olor, una canción que sonaba en aquella época. Y en esos momentos Isabel no lo empuja. Lo deja estar. Lo mira de lejos, como quien mira un país del que emigró hace tiempo y que ya no es su hogar pero tampoco es completamente ajeno. Y luego sigue. 12 años es mucho tiempo. Y hay personas que cuando escuchan esta historia preguntan lo mismo, ¿por qué no se fue antes? Esa pregunta, aunque venga de un lugar de genuina incomprensión, es la pregunta equivocada. La pregunta correcta es, ¿cómo funciona un sistema que hace que una persona inteligente, capaz y con recursos emocionales no pueda ver durante años lo que desde afuera parece evidente? Y la respuesta es que el abuso crónico dentro del matrimonio no funciona de golpe. Funciona gota a gota, año tras año, comentario tras comentario, silencio tras silencio, hasta que la persona que eras al principio está tan cubierta de capas de duda y miedo y vergüenza que ya no sabe cómo llegar a ella. No hay un día específico donde todo cambia. Hay 1000 días pequeños donde algo se erosiona un poco más. Por eso no te fuiste antes. No porque no quisieras, sino porque el sistema estaba diseñado para que no pudieras. Y si hoy estás en un matrimonio donde caminas de puntillas por tu propia casa, donde tu criterio siempre termina siendo el equivocado, donde la versión pública de tu pareja no se parece a la privada, donde tus hijos han aprendido a hacerse pequeños, necesitas saber que lo que describes tiene nombre, y que hay salida. No fácil, no rápida, pero hay. Si llegaste hasta el final de esta historia es porque algo en ella te habló directamente. Suscríbete a este canal. Aquí cada semana vas a encontrar historias como la de Isabel. Historias reales, de mujeres reales, que vivieron cosas que nadie habla en voz alta pero que miles están viviendo en silencio ahora mismo. Dale like si esta historia te movió algo por dentro. Compártela con alguien que necesite escucharla. A veces un video llega en el momento exacto en que alguien estaba esperando una señal. Y escríbeme en los comentarios. Cuéntame si te viste en alguna parte de la historia de Isabel. Tu voz aquí no es solo tuya. Puede ser el espejo en el que otra mujer finalmente se reconoce. En el próximo relato vamos a hablar de algo que duele de una manera diferente, la madre narcisista. La mujer que te dio la vida pero que nunca supo amarte sin condiciones. Una historia que va a tocar algo muy profundo en quienes la escuchen. No te la pierdas. Hasta la próxima.